Buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer conversatorio que genera Mundo Docente, un espacio virtual para compartir saberes y experiencias en torno a temas educativos de relevancia social. En esta ocasión tenemos la presencia de compañeras de escuelas normales que nos vienen a compartir sus saberes y experiencias en relación al tema sobre las modalidades de titulación en la educación normal en el actual Plan de Estudios 2022. Sean todas bienvenidas y agradezco la compañía de la doctora Jocelyn Mendoza, que nos va a apoyar con la conducción, y te cedo la palabra, Jos. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas. Pues sí, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, como creo que todos los que hemos abordado en Mundo Docente, en esta colaboración con la doctora Nancy. Y bueno, pues agradezco igual la invitación de la doctora y pues la asistencia de muchas compañeras, colegas también, y bueno, este gusto de coincidir. Pues el día de hoy vamos a hablar de la producción académica, de la calidad de los trabajos de titulación de los egresados de la escuela normal en los planes de estudio 2022. Y bueno, creo que es un tema bastante interesante. Laboro en la UPN Unidad 211 y es un ejercicio como muy particular, también como muy enriquecedor, el que hemos hecho ahora la doctora Nancy como parte del BINE en las normales y una servidora, ¿no? Entonces hay muchos elementos en común, pero también obviamente hemos detectado algunos puntos de diferencia y eso pues ha enriquecido mucho el trabajo. Entonces, bueno, pues la idea es como ir compartiendo estas modalidades, el proceso de titulación en las normales y también en las pedagógicas, ¿no? Entonces, bueno, espero que sea un buen ejercicio. Vamos a proceder con la presentación, la semblanza de las personas que nos acompañan amablemente el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con la doctora Sandra Edith Tobar Calzada. Ella es asesora del trabajo de titulación en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes. Es responsable del cuerpo académico, trayectoria escolar y profesional, y miembro fundador y actual co-coordinadora nacional de la Red Nacional de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos. La doctora Sandra Edith es licenciada en asesoría psicopedagógica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestra en educación del campo de práctica docente por la UPN Unidad 011 y doctora en educación por la Universidad de Durango en el campus de Aguascalientes. Cuenta con certificaciones en competencia docente en evaluación formativa, en testing program, elaboración de proyectos de aprendizaje integrado en el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, en BULAC según el marco común europeo. Se ha desempeñado en el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, donde cuenta con 22 años de experiencia, y en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, donde se ha desempeñado en diversos cargos en planeación estratégica y evaluación institucional dentro del subsistema de normales, así como otras funciones administrativas y académicas. Ella también es evaluadora disciplinar de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y evaluadora del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Cuenta con el reconocimiento al perfil deseable de PRODEP y cuenta con publicaciones, libros y memorias enfocadas a la investigación. Pues le damos la bienvenida a la doctora Sandra Edith Tobar Calzada. También el día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Trujillo Encinas. Ella es asesora del trabajo de titulación en la licenciatura en Educación Preescolar del Benemérito Instituto Normal del Estado. Es miembro de la Asociación Amigos por la Educación y de la Red MIE. La doctora Claudia cuenta con estudios de doctorado en Pedagogía por la UPAEP, doctorado en Pedagogía y Cultura Digital por el Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire. Es maestra en Pedagogía con especialidad en Docencia Universitaria, magna cum laude por la UPAEP. Es maestra en Formación Permanente por el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Es maestra en Investigación Educativa en la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, y es licenciada en Educación Preescolar en el BINE. Ha realizado cursos, especialidades en la Universidad de Barcelona, en la Pontificia Universidad Católica de Chile,
en la Escuela Superior de Educación Nacional de Francia y también en Flaxo, Argentina. Es profesora y directora en Educación Básica y Media Superior y profesora de asignatura y directora de tesis en licenciatura y posgrado de la Ibero Puebla y en otras instituciones de educación superior. Ella tiene experiencia como codiseñadora estatal del nuevo plan de estudios de las escuelas normales en 2022. Se ha desempeñado en diversos cargos de función pública en el estado de Puebla como directora de promoción y reconocimiento, directora de formación inicial, directora general de formación y desarrollo docente. Y sus líneas de investigación son la investigación en las escuelas normales, procesos de formación docente y formación a lo largo de la vida. Ha participado como ponente, tallerista y comentarista en coloquios y congresos de investigación educativa y de licenciatura en posgrado. Ha dictaminado capítulos de libro, ponencias en distintos congresos y también ha publicado algunas ponencias, reseñas en revistas y participado en los congresos. Pues le damos la bienvenida a la doctora Claudia Trujillo Encinas. Gracias por estar aquí. Y finalmente vamos a presentar a la doctora María Patricia Sánchez Bautista. Ella es asesora del trabajo de titulación también en el Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla. Es miembro del cuerpo académico BINE CJBSA 03, que es Pertinencia Educativa, y de la Red Nacional de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos. Ella es licenciada en Educación Primaria por el BINE, es licenciada en Educación Media en el área de Ciencias Naturales, es maestra en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Puebla y también es doctora en Educación por la Universidad La Salle. Cuenta con un diplomado a distancia en Evaluación y Acreditación de Programas Educativos tipo superior. Cuenta con 30 años de servicio en Educación Primaria y Normal. Es coordinadora del programa educativo de la licenciatura en Educación Primaria del BINE, responsable de los procesos de acreditación y reacreditación también en esta licenciatura. Actualmente es líder del Cuerpo Académico en Consolidación 03 del BINE, Pertinencia Educativa, miembro del Sistema de Investigadoras e Investigadores del Estado de Puebla, perfil deseable PRODET, y ha publicado capítulos de libros, artículos arbitrados, memorias en extenso y ponencias con inserción laboral, egresados de evaluación y competencias docentes. Pues le damos la bienvenida a la doctora María Patricia Sánchez y pues bueno, regreso los micrófonos con la doctora Nancy. Bienvenidas a todos. Gracias, Jos. Bienvenidas, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a dialogar en relación a una reciente publicación que se hace en relación a las orientaciones académicas sobre el trabajo de titulación en las escuelas normales, Plan de Estudios 2022, y que se dieron a conocer a través de YouTube en un programa por la DGESUM y que nos van estableciendo algunas orientaciones en relación al trabajo que ya tendremos que empezar a iniciar con la nueva generación que egresa con este plan de estudios. Es así que podemos ir dialogando sobre cuáles serían las coincidencias y las diferencias entre este proceso de titulación que se establece con el Plan de Estudios 2018 y el Plan de Estudios actual. Lo cierto es que hemos tenido una larga trayectoria como asesores dentro de las tres modalidades que se establecen. Ya desde el Plan de Estudios 2012 se proponían la modalidad de informe de prácticas profesionales, el portafolio de evidencias y la tesis de investigación. Es decir, que desde 2016, que se egresa la primera generación de ese plan de estudios, tenemos que ir ya ejecutando estas modalidades. ¿Quién quiere participar? Tardes, si gustan, puedo iniciar. El trabajo de la asesoría de tesis realmente ha implicado en ambos planes de estudio un ejercicio de trabajo investigativo, de desarrollo de habilidades, de competencias, de saberes, como maestro primero, como maestro normalista, pero también como investigador. ¿Cuáles son algunas de las
diferencias que identifico a partir de esta emisión de convocatorias, que bueno, no tiene tanto tiempo y que sin lugar a dudas pues dejan a los asesores y a la escuela normal esta propuesta de la de GESUM, a lo demás de una gran responsabilidad, pues la oportunidad de lo que ha implicado el codiseño a lo largo de la flexibilidad curricular que ha propuesto la misma de GESUM. Voy a comentar algunas y seguramente complementarán mis colegas. Uno es efectivamente, y yo creo que lo más radical que identifico es el enfoque, ¿no? El enfoque que establece la propuesta de titulación. En el 2018 proponía una demostración del logro de competencias del perfil de egreso. Se hacían presentes una serie de habilidades, de conocimientos, de actitudes y denotaban precisamente en los documentos de titulación el mostrar el desarrollo de esas competencias, ¿no? Incluso sobre todo en el informe de práctica, pues tendríamos que elegir una competencia y en conclusiones, en el desarrollo de resultados, identificar cómo se había ido desarrollando y fortaleciendo una competencia. ¿Qué ocurre y qué identifico en el plan 2022? Varias situaciones, una de ellas es la que está en relación con la apreciación de saberes, ¿no? De este intento de presentar a lo largo del documento de titulación los elementos filosóficos, académicos y pedagógicos que están implícitos en el currículum. Si bien habla de una comprensión crítica del contexto, de un compromiso ético al intentar incluso regresar a las mismas escuelas, a los mismos contextos, y en ese sentido de equidad, de inclusión, de dar voz, de hacer presentes a quienes en esa comunidad se encuentran y que también pues llevan a tener incluso un desarrollo importante, ¿no? Como es la figura del tutor y del lugar en el cual se desarrolla la práctica. Y bueno, pues en esos mismos documentos de titulación, en algún momento se habla acerca de la titulación in situ, ¿no? El regresar a la escuela primaria, el regresar con el tutor, con el aula, y más que una demostración de competencias, mencionaba el documento, pues es el de que nuestros estudiantes y también nosotros estemos con una propiedad del conocimiento, de las narrativas pedagógicas y del saber pedagógico, de tal manera que sea una forma de dar a conocer lo que han desarrollado en el transcurso de haber cursado la licenciatura, desde lo que implica ese saber pedagógico, la vinculación con la comunidad, el contexto y conocimiento de la comunidad. Para no abusar, inicio con el enfoque y con el propósito como uno de los elementos en ambos planes de estudio. Otra situación son de la posibilidad en el plan 2018 de presentar solamente un sujeto de investigación, un investigador, la producción realizada. En el plan 2022 pueden participar distintos investigadores, 2 o hasta 3,
pero también subrayan la idea de que no es decisión de los estudiantes, ni tampoco del asesor, sino implica el que haya un convenio, una necesidad con la institución de construir un proyecto investigativo, y que en él sean necesarios precisamente hasta 2 o 3 sujetos investigadores. Y bueno, pues continuamos con el diálogo. Seguramente ahí habrá una interesante discusión al respecto. Gracias, doctora Patti. Doctora Sandy, adelante. Bien, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, coincidiendo con la participación de la doctora Patti, estos dos aspectos que creo que son prioritarios y son un cambio que se está dando sobre la titulación colaborativa, que ya lo mencionaba, y que creo que sí va a tener hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? En función de ver cómo se va a articular para evitar que, pues de alguna manera, el trabajo colaborativo disminuya la oportunidad de algunos de los jóvenes de desarrollar sus capacidades como se hace cuando es de manera individual, ¿no? Entonces, ahí, bueno, creo que sí se va a tener que analizar de una manera muy cuidadosa, pues para que la participación de los jóvenes efectivamente les permita ese crecimiento que se tiene durante el último año de formación. Y pues hay otro punto que yo quisiera enfatizar, al igual que, bueno, ya lo comentó la doctora Patti sobre volver a la comunidad, que creo que pues no voy a redundar en ello, pero hay otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención, cómo el documento nos habla de que en esta ocasión se pretende comenzar a construir un acervo normalista. A mí eso me agradó mucho porque pues se intenta recuperar trabajos incluso de 10 años de esta fecha hacia el pasado, y creo que es una propuesta muy interesante. Pues cuando nos hemos involucrado en un proceso de investigación y se está realizando una indagación para elaboración de la tesis o del informe, incluso del portafolio, buscamos algo pues sobre el estado del arte, y cuando se hace esta revisión para ver qué se ha investigado en torno a estos diferentes tópicos educativos, pues encontramos reportes de investigación de universidades y de otras instituciones, pero rara vez se encuentra información de nuestros egresados de las escuelas normales, y pues realmente es que cada trabajo tiene una historia, tiene un proceso, retrata una experiencia que seguramente va a enriquecer la visión de quienes se encuentran en proceso de titulación, o de nosotros que simplemente, bueno, buscamos enriquecer un trabajo que estamos realizando, ¿no? Conocer los resultados de ciertas prácticas o simplemente buscar cómo adaptar nuestra intervención en el ejercicio de la docencia, creo que pues va a enriquecer mucho que exista este acervo, ¿no? Les comparto una experiencia. En estas semanas estuvimos en exámenes profesionales y una de las sustentantes decía, a partir de su trabajo decía, es que a mí me gustaría que los investigadores tuvieran más información al respecto de este tema. Y yo la cuestionaba, le digo, ¿y quiénes crees que son esos investigadores? Y me dice, pues no sé. Le digo, pues eres tú, somos nosotros, somos quienes generamos la investigación y tenemos en nuestras manos esa oportunidad de documentar y difundir esas investigaciones. Entonces, creo que los normalistas tienen mucho que dar y ese acervo será sumamente valioso para el crecimiento profesional y la transformación de la docencia en nuestro país. Entonces, bueno, pues esa es mi participación al respecto. Sí, efectivamente se vuelve muy interesante todas estas diferencias que por supuesto resaltan el reto que vamos a enfrentar como asesores del trabajo de titulación con estas nuevas generaciones. Adelante, doctora Klaus. Gracias, buenas tardes a todas, un gusto compartir con ustedes. Y bueno, coincido totalmente con ambas. Creo que esta idea del enfoque me parece importante resaltarlo porque habla de un enfoque de capacidades, ¿no? Desde el acuerdo se habla de un enfoque de capacidades
Lo que sí creo que no nos deja claro es que capacidades desde qué punto epistemológico, ¿no? Yo lo reflexionaba en esta idea desde Nussbaum, desde Amartya Sen, desde dónde el enfoque de capacidades que nos plantea el acuerdo y que retoma en las orientaciones para la titulación. Creo que si hurgamos un poquito más en el acuerdo, pues este despliegue de capacidades de lo humano, de lo ético y del compromiso que es reiterativo, es una palabra que suena mucho si ustedes se detienen o se demoran en el texto, verán que la palabra compromiso, lo ético, lo humano juegan como una relevancia, ¿no? En varios fragmentos del documento. Y creo que a veces juega un poco entre lo que Nussbaum dice de las capacidades, de esta idea de lo humano, y un poco más también en el acuerdo hacia lo que Amartya Sen habla de esta idea de enfoque de capacidades desde lo evaluativo. Pero obviamente, pues Amartya Sen tiene más esta idea hacia la tendencia económica, ¿no? Entonces, creo que esta idea de solamente situar la idea de capacidades deja muy abierto el campo para que interpretemos, ¿no? Tanto las cuestiones operativas de las orientaciones académicas de titulación, pero también el propio acuerdo. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Coincido totalmente con esta idea del acervo, ¿no? El de rescatar estos documentos, pero también la figura del asesor. Si bien el documento rescata la figura del asesor por ahí de la página 9 o 10, no sé, ya es muy y muy dibujada, ni siquiera es una figura central, ¿no? En el sentido en que, ¿qué le corresponde al asesor? ¿O qué tiene que hacer el asesor? ¿O hacia dónde tiene que mirar el asesor? Y un poquito más allá, hacia dónde tienen que ver las instituciones para definir esta figura de asesor y que, bueno, creo que más adelante discutiremos. Estos dos aspectos son los que más me llamaron la atención en cuanto a los cambios relevantes o dónde reside el cambio. Esta idea de lo normado, lo situado al contexto, que ya mis compañeras bien mencionaban, el acervo, pero ahí recaemos en cuestión de la calidad académica, ¿no? O sea, realmente, ¿qué va a conformar nuestro acervo como institución de educación normal, como licenciatura, incluso como generación, ¿no? Podemos hacer grandes estudios o de ahí se pueden desprender varios estudios interesantes en cuanto a estas características positivas que tendrán nuestros documentos o los documentos de nuestros estudiantes y que como asesores abrazamos, ¿no? Y esa idea del asesor, a mí me llama mucho la atención la figura que el asesor y que implica estas condiciones laborales de que hoy todos pueden ser asesores. Pues bueno, en esos 3 puntos yo centraría mi idea del cambio. No sé si de innovación, pero sí del cambio, ¿no? Sí, también efectivamente ese aspecto es muy importante de resaltar, que ahora se establece que todos los docentes que participamos en el colegiado de la educación normal tenemos la posibilidad de ser asesores sin ser tiempos completos y tampoco sin haber sido asesores previamente o con alguna experiencia en estas áreas. Entonces, creo que se establece otro reto para la parte de las comisiones de titulación, para establecer el acompañamiento de esa figura tan importante que es el asesor, para cumplir las características particulares de cada una de las modalidades. Y hacia allá iría otra pregunta. Nosotros hemos participado en el codiseño de algunos cursos estatales e institucionales de esta nueva malla curricular. Con esa visión que tenemos, de esa diversidad que vamos a encontrar en todas las escuelas normales, ¿cómo hacer el acompañamiento a partir de estos 2 cursos que se están programando en 7º y 8º semestre de trabajo de titulación para que tengamos una producción de calidad que efectivamente se pueda evidenciar en un repositorio digital en el cual pueden consultar cualquier persona del público? Adelante, doctora Klaus. Comentaba que justo para este momento quería compartir con ustedes una investigación que hicieron ya nuestras colegas de la Benemérita Escuela Normal de Veracruz, ¿no? La doctora Lagunes y otras colegas más, sobre justo esta idea del acompañamiento y de qué necesitamos los asesores. Y entre lo que ellas destacan, y coincido totalmente con ellas, no sé ustedes si lo hagan conmigo, el hecho de esta idea de la atención personalizada para los estudiantes, ¿no?
en cuanto a cómo atender a estos estudiantes y desde dónde, y sobre todo quién acompaña a los asesores. Ellas hacían una entrevista, ¿no? A 11 profesores con experiencia entre los 10 y los 20 años, entre los 10 y los 15 años como asesores. Y entre las cosas que encontraron importantes era esta idea que tú comentabas, doctora Nancy, de las condiciones laborales, ¿no? Las propias condiciones del asesor que tiene para atender a los estudiantes juega un papel importante. Luego, ¿quién acompaña al asesor, no? ¿Quién nos enseña a asesorar? Sobre todo estos asesores nobles, ¿no? Que se van incorporando y que se sujetan a una guía que en cada institución se construye y que eso no es la investigación, ¿no? La investigación no es una receta como tal, es una construcción, creo, artesanal desde mi punto de vista, pero estas colegas ya lo estudiaban, ¿no? Incluso juega un papel importante el propio perfil del asesor. Sabemos que en las escuelas normales tenemos perfiles universitarios, perfiles normalistas, perfiles con posgrado, con doctorado, etcétera. Y creo que esta idea que en algún momento, en algunos documentos normativos, le llaman políticas educativas, yo iría más con esta idea sensible de lo que las herramientas que el asesor tiene para acompañar estas prácticas. Y lo que ellas destacan, estas colegas, es esta idea del acompañar, de la persona, del trato personal. Pero algo que me gustó mucho y creo que este documento lo permite es este respeto a la autonomía del propio investigador como estudiante, del estudiante como investigador. Eso creo que juega un aspecto interesante. ¿Por qué? Porque en la escuela normal debemos empezar por reconocer qué herramientas tenemos como asesores para acompañar hacer estas prácticas, ¿no? Que requieren una sensibilidad humana enorme, pero también un dispositivo de conocimientos, pues, vasto, y además de esta iniciativa de estudiar, ¿no? De estudiar y de involucrarte con lo que le interesa investigar al alumno o a la alumna, pero también hoy el reto también implica que todo se circunscribe a la práctica. Entonces, pienso en aquellos que nunca han tenido una materia de práctica, que no entienden el trayecto de práctica o que no se han involucrado del todo en trayecto de práctica. Y creo que ahí está otro reto respecto a estos acompañamientos, que la palabra se me hace excelente porque es entrañablemente humana. Más que un director de tesis, justo acompañas en la construcción o reconstrucción de esta práctica, como bien lo dice el documento, del propio estudiante, ¿no? No sé ustedes qué opinan de esta idea. Gracias. En ese sentido, Klaus, creo que sí es importante resaltar que efectivamente es un acompañamiento y ese sentido de involucrarse en los intereses y los saberes y habilidades o capacidades que ya tienen nuestros alumnos, también tendríamos que tener experiencia y dominio en cada una de las modalidades. Yo he enfrentado el reto de en un mismo año asesorar las 3 modalidades con la finalidad de respetar los intereses de mis estudiantes y de hacer ese acompañamiento, pero eso ha implicado que efectivamente yo tenga que formarme y tratar de dominar en la medida de lo posible las características metodológicas de cada una de ellas. Entonces, sí, es un gran reto. Adelante, doctora Patti. Es un reto sumamente importante. Escuchaba la transmisión que hizo el doctor Mujica, acerca de las modalidades de titulación y enunciaba a la asesoría como un catalizador, como un asesor que potencia la experiencia obtenida del estudiante. Y está en un ejercicio de aprendizaje autónomo, pero también en el ejercicio de un codiseño permanente del asesor, del maestro. De tal manera que nuestro papel como asesores estaría en un saber metodológico, en un saber disciplinario, en un saber normativo también, con estos 3 documentos que regulan el proceso de titulación, con un conocimiento también tecnológico, con el reto que implica el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y algo que creo
creo que énfasis la doctora Claudia en el hecho de que está volcado hacia la práctica en el aula, el trabajo, ¿no? Si bien hay algunas propuestas que se hablan de la escuela, de la práctica educativa, pero se centra en la práctica áulica. Y efectivamente, para quienes no han tenido esa experiencia y para quienes estamos alejados desde hace algún tiempo, pues implica también el saber acerca de la nueva escuela mexicana, los enfoques, las metodologías y, ¿por qué no mencionarlo? Las nuevas formas de cómo están aprendiendo los niños a partir de ese acercamiento con la tecnología. Entonces, implica un bagaje de conocimientos, un desarrollo de habilidades profundas. Otra situación que identifico como dificultad al ser un documento que orienta todas las licenciaturas, ¿no? Y el enfoque que destacan del desarrollo intercultural, plurilingüe, multilingüe, por las modalidades de primaria indígena y telesecundaria, y bueno, todas las modalidades, el hecho contextual de que el seguimiento a nuestros estudiantes en séptimo y octavo semestre, pues también tiene que estar con una mirada, con una postura, una visión situada por parte del mismo asesor. O sea, de repente yo me conflicto y digo, bueno, ¿hasta dónde va a ser también una investigación etnográfica por parte de los asesores o de investigación-acción permanente? Porque nos dicen también que se documente la experiencia. Y eso pues ya me lleva a decir, ¿cómo se va a documentar la experiencia si no es a través de una investigación? Y vamos, va a ser un ejercicio muy interesante para quienes estemos en estos primeros años de entender, de comprender el enfoque y de comprender el enfoque del plan de estudios, el enfoque investigativo que implica el plan de estudios, el enfoque de la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, pues sí vamos a tener que hacer colegiados de asesores y pues construir acompañados. Solamente creo que esa es la posibilidad de encontrar respuestas y no sentirse solos ante esta diversidad. Gracias. Sabes, Pati, también es importante resaltar que hay otro aspecto importante que se ha mencionado dentro de estas orientaciones y dentro de la información que emite la DGESUM, que tiene que ver con precisamente lo que tú vas citando, el papel de atender los problemas socioeducativos que están relacionados con la comunidad y con la institución. Entonces, no solamente hablar del papel del docente dentro del aula, sino fuera de ella, y que el impacto de estas investigaciones no solamente se quede con la intervención pedagógica a la cual muchas veces estamos acostumbrados. Entonces, efectivamente hay una vinculación con la escuela mexicana en relación a abordar las situaciones problemáticas e involucrar a la comunidad. Entonces, bueno, eso también es un parteaguas para lo que tendríamos que ir abordando desde las modalidades de titulación y, por supuesto, que otro reto más para quienes vamos a ser asesores. Adelante, doctora Sandy. Sí, muchas gracias. Pues bueno, continuando con esta conversación, creo que hay aspectos que tenemos que retomar de pues, lo que hemos hecho. Yo creo que para tener un trabajo de alta producción académica, no podemos dejar de lado las actitudes y los valores y la ética, ¿no? La responsabilidad,
y el compromiso que adoptan tanto el asesor de titulación como el estudiante en formación, pues sigue siendo prioritario. Para que logremos un trabajo de calidad, es el respeto de los acuerdos, las entregas puntuales, de los alumnos, pero también la revisión oportuna del asesor. A veces nos dejamos eso de lado y se pasa el tiempo y después estamos presionando a los alumnos, o al contrario, ¿no? Los alumnos no entregan y después quieren que los revisemos de una manera rápida. Entonces, creo que el respetar esos acuerdos es muy importante, ese vínculo de respeto al trabajo de ambos, tanto del asesor como del alumno, pues nos permite lograr un trabajo eficaz y de mayor calidad. Hablábamos también un poquito de la cuestión de la participación de asesores nuevos, contra los experimentados. Vaya, creo que es muy importante que poco a poco se vayan involucrando más y más los maestros. O no podemos dejar a un grupito que sean los de siempre, que siempre son los que están cubriendo esta actividad, porque bueno, la tarea es de todos, y conformar comunidades de aprendizaje al interno de la institución es una acción prioritaria para encaminar ese trabajo de los jóvenes. Para poder participar en esta comunidad de aprendizaje necesitamos mente abierta, responsabilidad y entender que, bueno, si algo no lo sé y está este maestro más experimentado, me puede ayudar, ¿no? Porque ahora con esto de los repositorios, yo creo que la responsabilidad del contenido que se va a difundir es mucha, y nosotros estamos avalando como asesores esa información. O sea, yo estoy respaldando lo que el alumno está presentando. Entonces, ahí entra algo que comentaba, creo que fue la maestra Patti, sobre la inteligencia artificial. Creo que esto de la inteligencia artificial nos alcanzó, y es iluso pedir a los jóvenes que no la utilicen. Es como querer detener, no sé, la ola del mar con la mano, ¿no? Es innegable su uso en la educación. Entonces, creo que ante esto es necesario más bien fomentar un uso responsable. Considero que lo más adecuado es que el asesor de titulación se actualice al respecto y los ayude a construir los prompts o las palabras o las indicaciones que se dan a la inteligencia artificial, y lograr que se convierta en una herramienta para que efectivamente pues, se pueda agilizar la construcción de su documento, pero atendiendo a las consideraciones éticas para su uso. Entonces, más que negarlo, tenemos que fomentar un uso responsable que efectivamente les permita ubicar los textos de una manera más ágil y una construcción de un documento sustentado, y que además pues esté fuera de plagio, ¿no? Que sea único. Y tenemos que trabajar porque el alumno no caiga en una deshonestidad académica, y que a partir de ello, bueno, sea un documento confiable, y que a partir de ello, pues esta difusión del conocimiento efectivamente, pues tenga las consideraciones éticas y la alta calidad académica. Pues en relación a ello, ¿y cuáles serían los nuevos saberes y experiencias y capacidades que tendría que tener el nuevo asesor ante las nuevas orientaciones para cumplir el reto de tener producciones de calidad que estén al ojo público? Doctora Klaus, por favor. Gracias. Pues yo coincido totalmente con las compañeras, pero también creo que me detengo un poquito a pensar en esta idea de que el asesor no es, digamos, no tiene ni todos los saberes ni todas las experiencias reunidas en una cajita como para sacarlas, ¿no? Como cartas cada vez que algo suceda en los procesos de asesoría. Pero lo que sí creo que tenemos que hacer es institucionalizar esta idea de las prácticas de acompañamiento desde una idea clara y una ruta perfectamente definida en las instituciones sobre qué necesitamos de este asesor y qué tipos de asesores necesitamos para este nuevo plan. Es importante involucrarse con el plan de estudios, ¿no? Con el enfoque que el plan de estudios requiere. Bien, el documento nos dice que hay que considerar las miradas de las autoridades, de la escuela normal, de las instituciones,
pero también creo que el documento cae en muchas contradicciones, ¿no? En algún momento nos abre un panorama hacia la investigación y la sistematización, y en otro momento nos reduce solo a la investigación, acción y a la práctica que sucede en una aula. Entonces, creo que es importantísimo que en cada una de las escuelas normales exista una ruta de trabajo, respetando las autonomías, los saberes de cada uno de los asesores y las asesores. Son estas riquezas que cada uno puede aportar al proceso, pero creo que este momento requiere un proceso de formación permanente, de un diálogo continuo entre los profesores en las tomas de decisiones de las autoridades, ¿no? En el dominio tanto del enfoque de los trayectos, como bien decía la doctora Patti, bueno, pues hay que incluso meterse a lo que está sucediendo en básica, sí es cierto, ¿no? Para estar en el contexto, pero creo que tiene que ver con esta idea también de trabajar en nuevas formas de entender la investigación de las escuelas normales desde el propio asesor, ¿no? Desde el propio estudiante y sobre todo entender la práctica desde esta idea que los documentos nos permiten, o sí, en ocasiones nos sujetan a comprender la práctica, estas limitantes del territorio, ¿no? Del papel que juega el territorio en este proceso de titulación. Y a lo que voy en concreto es que necesitamos formarnos tanto en la normatividad como en la cuestión pedagógica de lo que sucede en el aula y acompañarnos y tener este diálogo continuo en las instituciones. Y estas guías que a veces en lugar de ayudarnos un poquito, incluso el mismo documento, ¿no? Nos va marcando, esto implica una tesis, esto implica un portafolio, pareciera que nos ayuda a orientarnos en por dónde quiere caminar, y bueno, es muy claro el modelo, por ejemplo, en el portafolio, ¿no? ¿Qué modelo es el que sigue? ¿Y qué modelo soslaya? Y sabes, creo que aquí hay un riesgo. En las escuelas normales a veces solemos ser o muy obedientes o muy disruptivos. Entonces necesitamos atender a los equilibrios y al diálogo entre los que han asesorado y los nuevos que se incorporan a la asesoría. Porque esto que rescataban las colegas de la normal, de la atención personalizada, del acompañamiento humano, de las condiciones laborales, creo que sí van a ser determinantes en estos procesos de trabajo de la figura del asesor, que eso es donde yo creo que debemos también un poquito centrar la mirada. Estas perspectivas que tenemos de lo que se investiga en las escuelas normales, yo creo que tendríamos que empezar por hacer una evaluación de lo que hemos investigado en las escuelas normales, de cómo se ha investigado, de cuáles son las metodologías, pero también de cuáles son los vacíos que tenemos como asesores y como parte de las realidades que nuestras estudiantes han estudiado a través de sus documentos. Creo que por ahí yo centraría un poco la mirada en esta idea de tener estándares, ¿no? Tener lógicas comunes en las instituciones que nos ayuden a conformar, pues, parámetros, digamos que todos tengan lo básico, como la propia producción, pero también con esta aspiración a que no se circunscriba cierta forma de hacer investigación. Hay otra vida más allá de la investigación-acción para estudiar la práctica. Eso es lo que consideraría. Comparto contigo la intención de que efectivamente se debe llevar a cabo una evaluación de cuál ha sido nuestro papel como asesores para distinguir lo que serían nuestras fortalezas y nuestras debilidades o áreas de oportunidad, porque definitivamente pues vamos dando los pasos o los cambios en función de la política educativa, considerando que el trabajo se está haciendo bien, ¿no? Y que estamos alcanzando la meta. Lo cierto es que sí hay que distinguir que si bien hay un sentido de responsabilidad del asesor, estamos obligados a dominar ciertas características de la metodología particular de cada una de las modalidades. Es decir, no están a ir solamente a la deriva y decir, bueno, a mí se me ocurre que es por este camino y por aquí vamos a andar, ¿no? Y afirmar que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Hay un rigor metodológico tanto en el informe de prácticas como en la tesis de investigación como en el portafolio que tal vez no se ha vigilado al 100% y que se tendría que atender.
Pero bueno, en ese sentido de ir tratando de responder a lo que nos están estableciendo ahorita las normas y que se establece desde las normas de control escolar, lo que sería la posibilidad de la participación del tutor de la escuela primaria como parte del jurado y que también haya un regreso a la comunidad o a la institución. ¿Cómo visualizan esta tarea? ¿Será viable para las próximas generaciones, tanto de egresados del Plan de Estudios 2022 como de los asesores? Adelante, doctora Patti, y después doctora Sandy. En la propuesta del documento se hace un planteamiento de la posibilidad, incluso menciona ahí, ¿no? Hasta de ser agradecido con quien te abrió las puertas, quien te apoyó en la construcción de saberes, y que pues es muy, muy cierto el que no siempre tenemos o cubrimos las expectativas que el maestro, que el tutor en ese proceso formativo le plantea al mismo estudiante. Hemos estado escuchando, observando a nuestros estudiantes, entendiendo que la realidad que nos plantean en sus marcos contextuales es la realidad que ocurre. Y pues yo creo que este ejercicio colaborativo, tanto a los estudiantes como a nosotros, nos van a confrontar con una realidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos formando a nuestros estudiantes y si son o están siendo capaces de responder a los retos que el aula, que el niño le está planteando cada vez que interviene? En este sentido, a mí se me hace muy, muy interesante el que intervenga el tutor incluso ahí como un invitado honorífico en los exámenes profesionales, o bien si es en sus escuelas, pues cómo nos observa el director, el compañero maestro tutor, qué expectativas estamos o vamos a generar con ellos al hacer este planteamiento, y entiendo con mucha claridad que nos están regresando eso de la escuela mexicana, pues a nosotros, ¿no? Y de decir, ustedes cómo están comprendiendo, leyendo la realidad contextual, cómo está interviniendo y cuáles son los resultados ante esas expectativas. Identifico también que al mencionar que las escuelas normales deben de recurrir a su memoria histórica, pues implica que quienes sabemos cómo enseñar a los niños a leer, pues somos los maestros, ¿no? Los maestros de escuelas normales, porque les enseñamos en uno de los cursos, desarrollo infantil, los procesos de adquisición, la didáctica, y entonces como que nos confrontan y nos cuestionan. Se van a ir a una escuela normal quienes estén deseando aprender sobre el proceso de enseñanza de la lengua. Yo lo miro como un reto y decir, ustedes son quienes van a dar respuestas a esos cuestionamientos porque ustedes están continuamente en un aprendizaje, en un devenir, en una construcción de ese saber pedagógico que de repente creo que nos olvidamos algunos normalistas, ¿no? Por el perfil, porque ya no estamos tan cercanos al grupo. Pero ahorita esa memoria histórica de la que hablan y la que dicen, tengan confianza en las escuelas normales, en las narrativas que hacen sus estudiantes, en lo que ustedes han recorrido, pues es sí presentarnos una
propuesta de aprendizaje autónomo, continuo, permanente, colegiado, con nuestros compañeros asesores, con nuestros compañeros de toda la planta docente, porque efectivamente va a ser responsabilidad el legado que dejemos en esos acervos digitales de toda la planta docente. Y por qué no decir también, yo creo que las instituciones, hablemos de el papel que en este momento tienen tanto las direcciones de una escuela, pero también las direcciones de formación de docentes en los estados, tendrán que trabajar con un acompañamiento. Es un gran reto también para esos actores que de repente creo que no son tan visibles, las mismas supervisiones en escuelas normales. Requerimos un respaldo institucional de nuestra inmediata institución, pero también de las direcciones en turno, porque pues hay muchos saberes, pero el acceso a ellos tendrá que ser en muy poco tiempo y vamos a ir aprendiendo y vamos a ir asesorando, porque son varios retos muy, muy intensos que se nos vienen. Muchas gracias. Gracias, Pati. Adelante, doctora Sandy. Sí, bueno, creo que coincidimos mucho en esta perspectiva. Es un punto que en lo personal me parece muy interesante, sin duda. Regresar a la comunidad, vaya, a la institución. Sin embargo, creo que tiene que valorarse y analizarse muy bien las condiciones y las características del contexto. Pero bueno, sí coincido, doctora Patti, que tiene que hacerse como que un trabajo en diferentes niveles. Esos procesos de vinculación desde la cúpula, ¿no? Para que se vaya creando ese acompañamiento, esa vinculación y que se logre crear esas comunidades de aprendizaje idóneas para el desarrollo de los docentes en formación. Y que, bueno, a la vez, pues esto también sea benéfico y sea favorable para la institución o la comunidad que pues nos abre las puertas, ¿no? Sin duda, pues la formación de docentes es una tarea compartida, como lo hemos hecho, pues ya en esta formación de nuestros estudiantes a lo largo de los años, el trabajo dentro de las normales, pero que, bueno, pues tienen que ponerlo en práctica en las escuelas, en las instituciones, en condiciones reales de trabajo, ¿no? Y esto, bueno, en este caso, regresar a la institución, a la comunidad y dar cuenta de esos resultados de la intervención, pues también requiere de un trabajo previo en el que, como lo he mencionado, bueno, se establezca ese vínculo con las instituciones de educación básica, con los directivos, con los maestros, lo cual pues debe ser una tarea permanente en que directivos, docentes, estudiantes, practicantes, pues tienen que fomentar en todo momento, imperando siempre el respeto a ambas instituciones, a quienes están formando para cuidar esos procesos, pero también a la escuela que nos abre las puertas. Considero que si esto se logra, va a ser sumamente enriquecedor y que va a permitir establecer un vínculo real y devolver al espacio de trabajo el resultado de su intervención en el entorno en que se llevó a cabo la aplicación. Además, bueno, creo que pues, la invitación al tutor o a la tutora como invitado honorífico va a ser una acción que promueve ese reconocimiento de esa experiencia de práctica y que puede fortalecer aún más los procesos académicos que se llevan a cabo. Sin embargo, también creo que es importante realizar una revisión, valorar su pertinencia, considerando todo lo que se pudo haber vivido durante el año de esa experiencia que tuvieron los alumnos en esa práctica intensiva. A veces las condiciones no son las más favorables, a veces lo son. Entonces, creo que no puede decir todos van a ir a la institución a hacer el examen allá, porque también
pues hay que ver las distancias, hay que ver esa parte de la logística, ¿no? Del trabajo que se realiza. Tal vez si se realiza en la escuela normal y el invitado es el tutor ahí en la escuela normal, a lo mejor facilitaría un poquito el proceso. No sé, tendría que verse las condiciones de cada institución, de cada situación, de cada experiencia. Entonces, bueno, pues ya cuando se realicen, ojalá haya oportunidades donde se difunda, ¿no? La información de cómo se llevaron a cabo, pues para que las otras escuelas normales o en los mismos espacios se pueda ir avanzando al respecto. Esa sería mi participación. Bueno, este panorama que efectivamente están planteando y todas las condiciones, los retos que vamos a tener, nos llevaría a reflexionar si son estas modalidades la mejor opción para la titulación o podríamos establecer nuevas propuestas. De hecho, cuando se hace la presentación de estas orientaciones, se habla como la oportunidad de que tienen las entidades federativas de hacer otras propuestas a través del Consejo Nacional de la Educación Normal. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos ir planteando como posibilidad para que se los lleven en el ejercicio de reflexión y de análisis como nuevas propuestas de titulación en la educación normal? Adelante, Jos. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un poco este ejercicio que les decía al principio acerca de la pedagógica nacional. Nosotros en el reglamento de titulación tenemos una modalidad que se llama artículo científico. Sin embargo, no lo hemos como echado a andar, ¿no? En la unidad 211, porque obviamente también como que requiere sus propios lineamientos, ¿no? No nada más es escribir un artículo, pues por escribirlo. Obviamente hablamos como de la publicación, entonces bueno, pues sabemos que también tenemos que referirnos a las directrices, ¿no? De la editorial, de la revista en la que se quiera publicar, etcétera. Pero fíjense que comentando con una colega, también como en esta área de la investigación, o sea, quienes tratamos de no solo cumplir con la titulación y su título, su cédula, y bueno, adiós, bye, sino un poquito de irles inculcando no sé si llamarle amor a la investigación, ¿no? A lo mejor digámoslo, el interés. En esta necesidad también como país de hacer investigación, porque pues sabemos que es bien complicado, ¿no? Y que tampoco a muchos les encanta esa idea, pero conocemos también las bondades de hacer investigación y al mismo tiempo dedicarnos a la docencia. Hay varios, ¿no? Artículos y hay muchos resultados científicos de docentes que se dedican a la investigación, definitivamente su práctica es diferente, ¿no? Entonces, pues eso vamos como intentando hacer y a mí me parece que puede ser una buena modalidad, ¿no? En el sentido de este artículo científico, en el sentido de que motiva la investigación, en el que hay muchas habilidades que se pueden ir desarrollando, ¿no? De síntesis, de argumento, un poco también como tratando de hacerle competencia, ¿no? a la inteligencia artificial, de pues si le pones ahí qué es la teoría de Auswell, pues le va a sacar ahí todas las cuartillas que quieran, copian y pegan, sino más bien como apuntándole al tema de cómo aplicaste esa teoría de Auswell. O sea, un poco de, ya no lo puedo copiar, o sea, no me lo da tal cual la inteligencia, sino cómo aplicaste la teoría de Auswell en este ejercicio de tu práctica, ¿no? Entonces, un poco orientado más hacia la investigación, hacia la metodología, o sea, no es qué es el método de intervención-acción. No es eso, ¿no? Sino cómo lo aplicaste, ¿no? Ese método a tu trabajo, ¿no? No solo la parte teórica, y me parece que esa podría ser una de las opciones, ¿no? Ir hacia un poco el artículo científico, la publicación, pues a lo mejor no tanto rigor en alguna revista indexada, arbitrada, sino un poco más relajado porque es un trabajo de licenciatura, ¿no? No tendremos que perder también esa línea. Incluso hay
instituciones o incluso normales, escuelas que tienen su propia revista, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí en el caso de la pedagógica de la 213, en Tehuacán tiene su propia revista, UPN Hidalgo tiene su propia revista, entonces a lo mejor, ¿no? Hasta como con algún convenio, sacar un monográfico, sacar pues sí, una publicación como de un bonche de trabajos que se quieran ir publicando, ¿no? Y eso también pues los ayuda a los estudiantes a decir, oye, mira, ya cuento con un artículo en esta revista, con ICBN, o sea, un poco hacia lo que les decía, ¿no? Un poco de despertar el interés por la investigación y no solamente como dejar ahí como los trabajos, ¿no? También yo quisiera compartir el tema que hemos venido observando en titulación, es que los temas siempre son como los mismos, o sea, por el mismo asesor, o sea, tú filtras por asesor y dices, bueno, es que el asesor o asesora tiene todo que tiene que ver con educación inclusiva, ¿no? Y entonces, educación inclusiva en el campo, pero esta es educación inclusiva en contextos urbanos, o sea, no sé, ¿no? Pero es el mismo tema, me parece que a veces caemos en el cambio del título, y justo como esto de lo que decía, ¿no? Porque es mi línea, y si llega un estudiante y dice, oiga, este es el tema que a mí me interesa, no, pues no lo manejo. No, yo no, casi, yo no te vengo manejando eso, ¿no? ¿Qué te parece si trabajamos inclusión? Y entonces parece que de alguna manera, ¿no? Lo orientamos, lo influimos a un tema que nosotros podemos manejar, ¿no? Y no propio de su interés. Y entonces ahora lo que nos está ocurriendo en la pedagógica también es que estamos recurriendo un poco a lo que decía la doctora Patti, perdón, es como esta figura de un asesor o coasesor externo, ¿no? Y que lo permita el reglamento. Entonces, decir, ¿sabes qué? Pues igual, yo tengo, por ejemplo, ahora, ¿no? Estoy viviendo justo una asesoría de género, ¿no? Con enfoque de género, y yo digo, ay, bueno, es que no, pues no manejo ese enfoque, ni tampoco voy a ponerme a asesorar algo que no es mi línea, pero sí puedo ayudarte con esta parte, y te parece si buscamos un coasesor o una coasesora que nos ayude con la parte de género, ¿no? Porque es muy amplio, ¿no? Entonces, ahí hemos estado haciendo eso, intentando invitar, trabajar la figura del asesor externo, porque pues obviamente no hay perfiles para todos los temas, ¿no? Entonces, eso también sería una propuesta que yo ahí dejaría. Y la otra, fíjense que lo dejo ahí como la reflexión, porque yo creo que nos implicaría otro conversatorio, es que en alguna reunión, ¿no? Con las pedagógicas surgió la idea de poder ir titular por promedio, ¿no? Como a otras universidades, que sabemos, ¿no? Que pues por promedio se titulan en la licenciatura. Y entonces, pues decía alguien por ahí, y así pues nos evitamos el plagio, ¿no? Y ya se acabó como en otras universidades, incluso como otras licenciaturas, ¿no? Como otras profesiones. Y entonces, bueno, yo me quedé como reflexionando en eso, ¿no? La verdad es que sí da como mucho que pensar, porque por un lado dices, bueno, puede ser una opción, la otra es como, pues no, ¿no? Porque como esta parte de la práctica, del aula, donde se recupera, pues esta parte tan humana que es la educación, ¿no? Como dice Durkheim, ¿no? La educación es un acto social, ¿no? Entonces, de social, es humano, me parece que si incurriéramos en esto, tal vez dejaríamos como de un lado esa parte humana, social, que rescata la educación. Entonces, bueno, es como igual, ¿no? Otra propuesta que a lo mejor ahora no, pero a lo mejor se está cocinando, ¿no? Algo por ahí que en algún momento lleguemos a la titulación automática, tanto en las urbanas como en las pedagógicas, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante. Gracias. Gracias, Jos. Efectivamente, tendríamos que ir analizando todas las características de cada una de estas propuestas y ver su viabilidad en la educación normal. Lo cierto es que estamos dejando de lado la parte administrativa, pero en esta ocasión a nosotros nos solicitaron una carta de validación del trabajo de titulación donde
asumimos cierta responsabilidad como asesores del mismo. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que garantizar que los trabajos de nuestros estudiantes son originales, que no son una copia o un plagio de algún otro documento. Adelante, doctora Patti. Gracias. Esta pregunta, yo creo que indiscutiblemente tiene que tener una mirada incluso hasta disruptiva. Planteaba la doctora Claudia, o bien seguimos al pie de la letra las normas o nos vamos en otra dirección. En este sentido, yo creo que tendríamos que trabajar con indautor, con patentes, el que las mismas instituciones tengan la posibilidad de establecer acuerdos y pues tenemos ahorita convenios de colaboración, de buen entendimiento. Pero, sí, pero a mí ya me estaría llevando a hacer un planteamiento de que si nuestros estudiantes tienen un desarrollo de un material, de un recurso didáctico digital, implicaría patentarlo, ¿no? Implicaría tener un registro en indautor. El hecho, y no estamos lejos, tenemos egresados que son youtubers, que están en medios digitales, y entonces el aprendizaje, estos espacios digitales que se convierten en herramientas de aprendizaje, yo creo que también puedan ser, ¿no? Ya en esta inmediata generación ya tuvimos alguien quien usó el podcast con destacados maestros que contribuyeron al aprender, al reflexionar sobre algún tema. Esa es otra línea. Otra de las propuestas, yo creo que la tenemos los cuerpos académicos. Cuando intervengan y tengan un rol, una función en la que contribuyan a un proyecto de investigación en una red. Si bien el artículo científico es el producto, pero acompañado de un docente asesor dentro de una red, dentro de un cuerpo académico, y como más regulado, ¿no? Con una convocatoria, en un sitio, en un congreso, en algo que tenga pues mayor certeza de que se va a publicar su artículo, porque a cuántas no nos pasó, ¿no? Que enviamos y jamás salieron nuestros artículos, o no es confiable el repositorio, la revista, etcétera. Entonces, yo creo que en este acompañamiento, también es otra posibilidad que identifico, y pues también nos dejan claro, ¿no? Que en cualquier momento puede intervenir y proponernos otra modalidad de titulación. Pues yo son las que tengo en claridad, pero también las que tendríamos que tener como incluso hasta una orientación jurídica para poder dar el sentido, el reconocimiento de las contribuciones académicas de nuestros estudiantes y sean producto de la investigación, pero quizás incluso no necesariamente en una tesis o en un portafolio de evidencias. Gracias. Adelante, doctora Klaus. Muchas gracias. Pues coincido en algunos elementos con ustedes, con la doctora Joss, con la experiencia que tiene, y con la doctora Patti. Y quisiera como decir esto, ¿no? En la idea de
si las modalidades que hoy nos requiere el Plan 2022 son como vigentes para el mundo que vivimos, pues si me enmarco en el acuerdo, en las condiciones de las orientaciones, diría que sí, ¿no? Que sí son pertinentes, pero si me sitúo en la realidad que está fuera de las escuelas normales a las que los y las estudiantes se enfrentan, diría que no, que quedan como muy básicas, que limitan en la cuestión solamente de la práctica, si bien tenemos como misión y como columna vertebral la formación docente, pues la vida a la que ellos se van a enfrentar, dice Morán, ¿no? Los ciudadanos del mundo, pues obviamente les va a implicar otras miradas y otros horizontes. Entonces, yo creo que estas tres modalidades, o estas modalidades de las que hemos hablado, se quedan cortas para la agencia que los jóvenes tienen por su propio desarrollo humano, por el contexto en donde se desenvuelven, por la tecnología de la que ustedes ya han hablado, por el mundo en el que realmente viven, ¿no? Eh, que rebasa obviamente mucho en ocasiones a la escuela normal. Entonces, creo que estas modalidades quedan como cortas, ¿no? Cuando hoy acabamos de escuchar a la doctora yo sobre esta experiencia del artículo, si bien en algunas investigaciones justo sobre titulación, por ejemplo, López Bedoya dice que un trabajo escrito siempre como que disminuye, ¿no? Las tendencias de titulación y los números de los graduados y los que terminan, porque obviamente un trabajo escrito requiere mucho trabajo de escritorio, de pensamiento, de reflexión, como las mismas reglas o estas orientaciones académicas nos dicen. Sí creo que hay otras formas que los jóvenes y las jóvenes normalistas pudieran resolver tranquilamente. Tan solo el hecho en el plan pasado de enfrentarse a la comunidad, de mostrar todas sus competencias en el trabajo, en el proyecto de intervención socioeducativa, ¿no? Que se construye en esta mirada por ahí se construía desde quinto semestre, este juego que hoy Aprendizaje en Servicio nos propone, este nuevo programa de séptimo y octavo semestre que los acerca a la práctica, y que no solamente la vida es dentro del aula, ¿no? O sea, la vida de un educador, pues es más allá de la escuela, dice la Rosa, que trasciende los muros, ¿no? Entonces, creo que estas modalidades de titulación se quedan cortas, no le hacen justicia al pensamiento de los jóvenes, a la realidad de las jóvenes que hoy formamos en las escuelas normales. Pues cuando hablamos incluso de un propio promedio, ¿no? Del propio examen general de conocimientos, del propio proyecto que terminan elaborando en la comunidad y con resultados satisfactorios que implican mucho más allá que conocimientos, ¿no? Eh, una tesis bien elaborada, una tesis es un reto, es un logro, creo que para muchas generaciones de normalistas, y igualmente el redactar un informe que creo que lleva de fondo una reflexión más profunda de lo que hasta hoy ha sido o de lo que algunos productos en cuestión de algunas escuelas normales nos han dado como como informes de prácticas profesionales, que es un documento profundamente subjetivo y profundamente transformador, ¿no? Que yo creo que implica mucho más reto incluso que una tesis, me atrevería a decirlo. Claro, un informe estructurado, ¿no? Y con un sentido real de lo que implica informar sobre tu propia práctica. Entonces, creo que estas tres modalidades pueden ser sostenidas, claro, son muy ricas. Eh, Como anécdota les diría que una de las decepciones más grandes fue que hace días escuchaba a una académica decirle a mis estudiantes que para qué hacían tesis, ¿no? Que ya no la necesitaban si no estudiaban un posgrado. Y creo que esta visión tan corta y tan reducida de lo que implica construir una tesis, porque a su vez te reconstruyes y aprendes, ¿no? Como investigador y como estudiante por egresar de la licenciatura, en los parámetros y proporciones que obedecen a un pregrado, ¿no? Yo creo que esta idea de buscar otras cosas en el mundo, de acercar a los chicos a estas realidades que están viviendo otros jóvenes en el mundo, ¿no? Donde ya no necesitan hacer una tesis, donde no necesitan hacer un examen, sino optan por, ¿no? Optan porque además cada quien va decidiendo, esta agencia que los jóvenes tienen de decidir cómo terminan su propio proceso de formación, se me haría un excelente ejercicio de autonomía y de respeto al otro, ¿no? Sin decir que valen más o menos,
sino sumar nuevas alternativas para que los jóvenes y las jóvenes aprendan a decidir cómo cerrar este proceso formativo tan importante. Yo iría más por ahí, ¿no? En ese sentido. Obviamente apegada a lo que la UNESCO dice en esta idea del grupo alto de nivel, del nivel alto de profesionalismo, este grupo que está produciendo muchas cosas al respecto, esta idea de la ley general, es decir, del respeto mismo a los derechos de los jóvenes, ¿no? Y de las jóvenes en su propia formación. Yo creo que la escuela normal debería de abrir un poquito más estos escenarios a lo que está sucediendo allá afuera, incluso en las universidades. Muchas gracias. Creo que ante lo que nos han manifestado en esta charla, en este conversatorio, es evidente el panorama que se muestra para el trabajo de titulación y que por supuesto hay mucha riqueza a partir de las propias vivencias que hemos tenido como asesores del trabajo de titulación en la educación normal. Y si bien tenemos esa experiencia, no nos cegamos ante los nuevos retos que tenemos que enfrentar, no solamente de los que establece la normatividad, no solamente de los que establece la normatividad, sino también del mundo que está afuera. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir trabajando de la mano de nuestros iguales e ir compartiendo todos estos saberes con la oportunidad de crecer y de hacer que la formación de nuestros estudiantes sea exitosa. Efectivamente, hay muchos retos en la mesa, muchos ejercicios que no se han recuperado y que tal vez están perdiendo de vista nuestras autoridades. Lo cierto es que tal vez sí tengamos claridad sobre ese pensamiento crítico que tenemos que formar en nuestros estudiantes, sobre las capacidades y desempeños que tienen que alcanzar. La pregunta es si lo estamos haciendo bien, si ese acompañamiento que estamos dando realmente va a tener el fruto que se espera y, por supuesto, ir alcanzando esa visión hacia estudios de posgrado. Yo recuerdo que en los exámenes profesionales ya se hablaba con los estudiantes y se les invitaba a realizar estudios de posgrado. Es un reto, lo cierto es que ellos ya no se pueden quedar solamente con estudios de licenciatura. Entonces, para ir cerrando este conversatorio, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? Doctora Sandy, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que, bueno, todas estas experiencias nos enriquecen los diferentes puntos de vista. Y bueno, para ir cerrando, yo considero que los procesos de titulación que estamos realizando en las escuelas normales cada vez son de mayor calidad, ¿no? Los jóvenes, al momento de leer sus trabajos, de ver sus exámenes de titulación, pues nos presentan experiencias sumamente valiosas y considero que como formadores de docentes tenemos una responsabilidad muy importante, ¿no? Pensando en todos los maestros de las escuelas normales, la verdad es que estos cambios o este crecimiento que tienen nuestros alumnos nos debe orillar a una actualización constante como docentes de normales. Esto es muy importante para de esta manera efectivamente pues apoyarlos en realizar un proceso de investigación adecuado con un correcto proceso metodológico atendiendo a la modalidad que elijan de acuerdo a las opciones que tengamos, de acuerdo al plan de estudios y que efectivamente lo lleve a generar un trabajo rico en experiencias de calidad y que promueva un cambio y una transformación en su práctica. A partir de esto, bueno, que efectivamente esa difusión de esos conocimientos, de ese trabajo, pues tenga un alto rigor académico, ¿no? Yo creo que tenemos muchos retos, pero sí es importante comenzar, tomar lo que nos toca, la responsabilidad que tenemos, documentar esa información, afrontar lo que se nos presente para lograr que, bueno, nuestros estudiantes, nuestros egresados, más que un solo maestro, sean seres humanos preparados para atender los retos a los que se enfrentan en las condiciones reales de
de trabajo. Entonces, pues esa parte nos toca y creo que tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Estos cambios sociales a los que nos enfrentamos, pues no nos dan una receta. Tenemos que estar buscando las mejores opciones para hacerles frente. Así cerraría. Gracias, doctora Klaus. Y después, doctora Patti, por favor. Bueno, pues yo creo que lo que hemos compartido aquí es, pues coincidimos en los retos, coincidimos en lo que tenemos, coincidimos creo que en esta idea de la riqueza que implica desde asesorar el documento, la propia producción, cuidar de manera ética y responsable el último paso de la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Yo creo que tenemos más con estas nuevas orientaciones, creo que tenemos claro en dónde podemos centrar la mirada, en que como asesores debemos jugar un papel totalmente distinto a lo que hicimos en el Plan 2018 y obviamente el formarnos en un principio con todo esto que implicaría el considerar a nuestro estudiante como un ser de agencia, capaz de decidir qué problema quiere resolver de su práctica o de lo que rodea a esta idea de la docencia. Y creo que además del compromiso que tanto se menciona en este documento de dominar tanto los aspectos legislativos como normativos y también obviamente conocer todo el marco administrativo que rodea este nuevo planteamiento de enfoque de capacidades y el plan de estudios en general. Creo que también tenemos esta visión y este reto de generar mejores profesores con mejores no solo conocimientos, sino con mejores capacidades humanas. Y más allá del discurso romántico, ¿no?, que a todos los que amamos la educación nos lleva, creo que con esta seriedad y este profesionalismo de entender a la formación docente como una etapa del desarrollo profesional de un ser humano. Y eso implicaría desplegar todas nuestras herramientas y capacidades, y ya sea humanas, profesionales, cognitivas, etcétera, que tenemos como asesores y como profesores de práctica o profesores de alguno de los cursos, para ponerlas a disposición de estos nuevos profesores que, como diría la Tapí, serán la reoxigenación del sistema educativo. Entonces, creo que el reto es grande, pero esta experiencia de la que nos podemos asistir, combinada con el conocimiento y con la idea de un trabajo colaborativo entre colegas, vamos a llegar a buenos puertos. Eso es lo que consideraría. Gracias a todas y gracias, doctora Nancy y doctora Jos, por el espacio. Ha sido un placer coincidir con la maestra Patti, a quien quiero y aprecio mucho, y pues a la maestra Sandra, a quien le admiro a la distancia. Un abrazo, gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar por concluido este tercer conversatorio del mundo docente, bueno, pues en el que abordamos este tema tan interesante de cómo garantizar la producción académica de calidad ante las modalidades de titulación en la educación normal, planes de estudio 2022. Y bueno, pues ojalá sea de interés para las personas que tengan acceso a este conversatorio en YouTube. Más adelante les estaremos compartiendo también la liga para que ustedes nos puedan ayudar con la difusión. Pues agradecemos a la doctora Patti, a la doctora Clau, a la doctora Sandra, a la doctora Nancy, agradezco mucho la invitación, y bueno, pues estamos ahí pendientes de algún otro conversatorio, si ustedes tienen algún otro tema que les interese, también para las personas que nos ven en el canal de YouTube, pues pueden ir sugiriendo temas que les interesen para poder ir abordando. Pues muchísimas gracias.